Breve historia de la IA. Antes de la era digital, de las cintas de cassette e incluso de la popularidad de los discos de vinilo, ya existía la inteligencia artificial, hoy conocida como IA. A menudo percibida como una maravilla contemporánea, la IA es un concepto que en realidad abarca más de 70 años. En 1950, Alan Turing, pionero de la informática, planteó una pregunta trascendental: ¿pueden pensar las máquinas? Esto marcó el comienzo de una nueva era en la tecnología. En 1956 se desarrolló el Logic Theorist, considerado el primer programa de IA. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, presenciamos el auge del reconocimiento de patrones y de los algoritmos avanzados, sentando las bases para futuros desarrollos en IA. A finales de la década de 1990, gracias a Internet, llegamos a tener disponibles una gran cantidad de datos, proporcionando la materia prima para algoritmos de IA más avanzados. Esta abundancia de datos hizo que el aprendizaje automático pasara de un enfoque basado en el conocimiento a otro basado en los datos. La década de 2000 fue un periodo crucial en el que se vio el auge de modelos de IA más enriquecidos y complejos, como el aprendizaje profundo, Deep Learning. En la década de 2010 vimos cómo la IA se convertía en parte de la vida cotidiana, incluyendo la integración de asistentes virtuales como Cortana y Siri dentro de algunos productos. En 2021, la inteligencia artificial generativa ocupó un lugar central. Este tipo de IA podía crear contenido escrito o multimedia y generar contenido a partir de datos históricos, datos aprendidos y nuevos datos. Esto marcó el comienzo de una interacción más personalizada y humanizada con la tecnología. La asociación entre Microsoft y OpenAI fue decisiva en esta revolución, creando tres ambiciosos modelos de IA. El primero es GPT, Generative Pre-trained Transformer, una red neuronal o modelo de aprendizaje automático diseñado para funcionar como un cerebro humano. GPT genera y comprende contenidos a través de un lenguaje natural y conversacional. El segundo es DALL-E, un modelo de IA que genera imágenes a partir de descripciones textuales, tendiendo un puente entre el lenguaje y el arte visual. El tercero es Whisper, un sistema de reconocimiento automático del habla, ASR, entrenado a partir de un amplio conjunto de 680.000 horas de datos multilingües y multitarea supervisados y recogidos en la web. Estos avances en IA han abierto nuevas posibilidades, como Microsoft Copilot, una herramienta de productividad basada en IA diseñada para mejorar la vida diaria. Aprovecha el poder de la IA para impulsar la productividad, desbloquear la creatividad y mejorar la comprensión a través de una sencilla experiencia de chat que ofrece a las personas un compañero cotidiano que está a solo un chat de distancia, listo para responder preguntas, despertar la creatividad, ofrecer apoyo y mucho más. Además, Microsoft Copilot no solo puede ayudarte a lo largo del día, sino que gracias al poder de DALL-E puede crear imágenes basadas en las indicaciones que le des. Copilot es mucho más que un simple compañero. Está rompiendo barreras para los desarrolladores de software. Es una herramienta que entiende la lógica de programación, lo que permite a los desarrolladores crear o evaluar escenarios en cualquier lenguaje que elijan, todo ello a través del poder del lenguaje oral. Desde la chispa de curiosidad que prendió en la mente de Turing hasta la innovación de las actuales herramientas de IA, hemos recorrido un largo camino. Pero recuerda que esto es solo el principio. A medida que sigamos explorando la IA, será fundamental que todos comprendamos sus bases. Entender qué es la IA y cómo funciona nos permitirá aprovechar todo el potencial de la tecnología, fomentando la innovación y el progreso.